Buenas tardes. Vamos a empezar a hacer una pulsera de hilo chino ajustable tejida. Espero les guste. Queda muy bonita. Este es el tejido. Y este es, inclusive lleva el mismo tejido en la parte de atrás, en el broche. Y va a quedar muy bonita. Espero les guste. Y vamos a utilizar esta herramienta que mandé pedir, que es muy práctica, que trae aquí los centímetros y las pulgadas. Vamos a ver qué tal funciona y como por lo regular este es el tamaño en el que mide mi muñeca, porque recuerden que tenemos que tomar como base nuestra medida. Entonces la voy a dejar así como está. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a tapar, esta tablita viene con sus broches. Nada más que voy a tapar esta parte para poder que se vea bien el hilo, para que no se confunda con el broche que viene aquí para poder abrir nuestra tabla. Entonces vamos a empezar. Va a quedar muy bonita, como les digo. La voy a hacer en rojo, pero voy a utilizar este hilo en color gris. Voy a combinar rojo con gris plata. Y este tipo de tejido es muy diferente a los otros que hemos hecho, porque pues combinamos dos estilos de hilos diferentes. Este tipo es como un tipo hilo de espiga más o menos, y este pues es el hilo chino, no muy gruesa, no muy delgada. Entonces nos queda muy bonita la pulsera. Para empezar, pues como les dije, vamos a utilizar nuestro hilo chino, que es base, que es del grosor de 1 milímetro. Y vamos a utilizar nuestro hilo chino, que es de 8 milímetros, que es el que teje, y este es el que va de base. Entonces vamos a cortar el hilo base, un aproximado. Yo voy a cortar un poquito más para poder ponerlo aquí en esta tablita, para que no me vaya a quedar corta la pulsera. Voy a cortar aproximadamente unos 80 centímetros o 90 centímetros, que al doblarlo, ustedes saben que el hilo, pues obviamente ya no van a ser 80, van a ser 40 de cada lado. Aunque nuestra medida esté entre los 17 o entre los 15 y 21 centímetros, 22, vamos a cortar esta cantidad, porque como siempre les he dicho, es más importante que nos sobre hilo a que nos falte. Entonces voy a cortar unos 90 centímetros y voy a hacer la doble, la pulsera, como todas las que hago, porque eso es lo que para mí es importante, porque tiene mejor ajuste. Entonces checo que tengan el mismo tamaño, el mismo largo, y voy a tomar lo que es la mitad de los hilos, para que más o menos vaya un aproximado aquí en la mitad de la tabla. Entonces agarro los dos hilos y lo voy a poner mi primer broche para detener el hilo. Hay que checar que estén juntos. Y voy a agarrar estos dos y voy a checar que vayan parejitos para poder ponerlos del otro lado. Lo importante aquí es que el hilo base esté estirado. Por eso esta tablita, que ustedes la pueden conseguir en cualquier línea, en cualquier tienda de esas grandes que manejan compras en línea, ahí ustedes simplemente van a escribir tabla para tejer pulseras, así de sencillo, y les va a arrojar estos estilos, o a lo mejor otro tipo de estilo, y ustedes ya ahí ya pueden ver cuál es la que mejor les conviene. Pero al parecer esta tabla
Yo la recomiendo, está muy liviana, no pesa nada y vamos a ver ahorita que empiece a tejer a ver si no se está moviendo. Entonces puse esta hojita aquí abajo para poder que el hilo se vea y no se vaya a confundir con la madera. Por eso siempre trato de trabajar con blanco para que resalten los colores. Entonces ya preparamos nuestro hilo base. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar nuestro hilo para tejer. ¿Cuántos centímetros vamos a cortar? En esta ocasión, como no lleva ningún dije, si ustedes se dan cuenta, la vamos a hacer al tamaño de nuestra muñeca, entonces se va a llevar más hilo de lo normal. Lo que vamos a hacer va a ser tejer el tamaño de nuestra muñeca menos 2 centímetros para el ajuste del broche, como este tipo de broche que ya ven que hasta tiene su misma espiguita. Entonces, nada más que yo las hice cortas por el tiempo. Vamos a cortar unos 140 centímetros o 150 centímetros para que nos salga una pulsera aproximada entre 17 y 20 centímetros. Y ustedes saben que al momento en que cortamos los 140 centímetros, pues al doblarlo, pues ya no son 140, ¿verdad? Van a ser 70 centímetros. Entonces vamos a venir tejiendo como 70 centímetros. Ustedes van calculando el hilo, la cantidad de hilo que ustedes consideren según el tamaño de su muñeca. Entonces ya tenemos nuestro hilo para tejer. Ahora vamos a cortar el hilo que va a hacer el plus o la vista de nuestra pulsera. En este caso voy a utilizar el color plata. Voy a cortar 1 centímetro aproximadamente. Ustedes pueden cortar un poquito menos, pero yo voy a trabajar con con 100 centímetros, o sea, con 1 metro. Como quiera, si llega a sobrar, lo voy a utilizar para el broche final. Es así que no va a haber ningún problema. Entonces, vamos a ponerlo aquí de un lado. Vamos a empezar a tejer nuestra pulsera. ¿Cuál es el primer paso? Recuerden, vamos a poner nuestro hilo que esté igual las terminaciones para agarrar lo que va en el centro. Y vamos a ponerlo aquí en nuestro hilo base. Déjame ponerlo un poquito más acá. Y vamos a hacer el primer nudo, va a ser un nudo plano. Es así que la pulsera es con nudo plano. Es muy fácil, muy sencillo el nudo plano. Simplemente vamos a cruzar este hilo. Y el que tenemos en el otro lado, lo vamos a cruzar por arriba para pasarlo por abajo y sacarlo aquí donde dejamos el huequito de nuestro primer nudo. Entonces vamos a ir apretando. Vamos a ir apretando y en este caso vamos a checar que tengan el mismo largo. En este caso recomiendo que este lado, siempre, si ustedes empiezan de la misma manera que yo, este lado esté un poquito más largo que este lado. ¿Por qué? Porque cuando tejemos, al final, no sé si les ha pasado, quizás sí, al final de empezar a tejer, nos queda un lado más corto que otro y ya no podemos hacer ningún nudo. Eso pasa porque debemos dejar un excedente de este lado. Como ustedes se dan cuenta, este es mi excedente, que eso es lo que me va a ayudar a que en el momento de estar tejiendo los dos permanezcan del mismo largo. Entonces, antes de cerrar nuestro primer nudo, vamos a insertar nuestro hilo color plata o el hilo que ustedes gusten. Pueden trabajar en vez de este tipo, como les digo, este lo pueden conseguir en tiendas donde venden telas. Si no lo llegan a conseguir, pueden utilizar hilo chino como el hilo base, ya sea en color dorado, morado, el color que ustedes hagan su combinación. Esto nada más es un ejemplo. Entonces, ¿dónde vamos a insertar este hilo? Vamos a agarrar la punta y vamos a insertarlo el lado contrario de donde nos va a quedar nuestro nudito, nuestro primer nudo plano. Entonces, el lado contrario es este. Entonces, yo lo voy a poner aquí y voy a cerrar mi nudo plano. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a cerrar. Y la técnica de este tipo de pulseras es que este hilo que vamos a usar, una vez que hagamos nuestro primer nudo plano, vamos a agarrar el hilo plata y lo vamos a pasar del lado contrario de donde está el nudito. Esa es la técnica. Entonces vamos a agarrar, siempre que hagamos un nudo plano, agarramos el nudo
plata, la combinación, lo vamos a pasar por abajo, lo vamos a devolver para poder hacer un nudo y así va a ser nuestro primer nudo que vamos a tener en la pulsera. Una vez que lo hagamos, vamos a levantar nuestro hilo plata y este nudito que viene aquí, este bordo, nos indica o es la guía que nos dice que es el hilo que vamos a agarrar para hacer nuestro siguiente nudo plano. Entonces, vamos a agarrar y vamos a pasarlo por la parte de arriba, agarramos nuestro hilo contrario y lo vamos a pasar por la parte de abajo. Vamos a hacer un nudo plano sin esto, así, sencillo nada más. Esto hay que quitar, esto hay que pasarlo por abajo para que no se vaya a quedar enganchado, porque esto tiene que ir, que al último lo vamos a cortar. Entonces esto tiene que ir por fuera. Entonces hacemos el nudo plano, así de sencillo. Si ustedes se dan cuenta, el hilo de la combinación nos queda, como tenemos que hacerlo del lado contrario, nos queda exactamente al lado donde nos va a ir indicando al lado donde vamos a empezar a hacer el siguiente nudo. Entonces agarro mi hilo plata, agarro el hilo rojo, lo paso por abajo, lo regreso y voy haciendo un nudo. Entonces aquí hago el nudo, lo hago hacia arriba para que no se vaya a pasar al siguiente nudo. Lo paso por arriba y voy a hacer un nudo plano. Si ustedes se fijan, aquí está el nudo donde me indica que tengo que hacerlo de este lado. Entonces, vamos a hacerlo, el nudo plano. Entonces va a ser un nudo plano y un nudo con el hilo plata. Entonces, ustedes se dan cuenta, quedó exactamente para poder hacerlo del lado contrario. Entonces, agarro, regreso, hago un nudito y lo separo. Y como aquí está el bordito, quiere decir que aquí voy a hacer mi siguiente nudo plano. Y así vamos a empezar a tejer nuestra pulsera. Aquí nos damos cuenta que está aquí el nudo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo tengo que hacer del lado contrario. Entonces, lo paso por abajo y me regreso. ¿Ok? Lo quitamos y hacemos un nudo plano. Por abajo. Vamos apretando bien. Agarramos. Los mismos hilos nos van dando la guía del siguiente nudo, así de sencillo. Lo hacemos a un lado y hacemos nuestro nudo plano. Si les está gustando el video, no olviden darle corazoncito, like, para poder que llegue más personas. Y bueno, aquí vamos a seguir haciendo nuestra pulsera. Entonces lo quitamos y aquí está la guía. Vamos a hacer un nudo plano. Voy a hacerlo un poquito más rapidito para no tardarnos tanto en el en vivo. Quitamos y hacemos el nudo plano. Fíjense que esta tablita sí se la recomiendo porque aunque está bien liviana, o sea, como tiene bien pescado el hilo, no se mueve. Y ese es lo importante para hacer una pulsera, o sea, que no se muevan los hilos. Ok, ahí quedó. Obviamente recuerden que ustedes lo van a hacer a su medida. Yo no lo voy a hacer tan grande por el tiempo. O sea, porque mi muñeca mide 17 centímetros menos 2. Vienen siendo como 15 centímetros, pero va a ser mucho tejido por el tiempo. Entonces nada más es para que vean la técnica. Miren qué bonita quedó. ¿Sí les está gustando? Vamos a seguirle. Entonces aquí lo hacemos por la parte de abajo. Ustedes innoven. Y quiero aprovechar, fíjense que quiero aprovechar ahorita para comentarles que muchos de ustedes cuando ven un short, que ven nomás un pedacito del video, como que se pueden decir, no, ¿sabes qué? ¿Dónde está todo el video? ¿Dónde está todo el material? Entonces, quiero decirles que ese tipo de herramientas que nos permite YouTube hacer
es para que ustedes conozcan el producto, es como una probadita, ¿verdad? Para que ustedes conozcan el producto y posteriormente ustedes vayan al canal y busquen el video completo. Entonces, por eso, si ustedes ven un video corto de 30 segundos, pues es claro que no podemos nosotros explicar en 30 segundos, no podemos explicar un video de 10 minutos, obvio. Pero ¿qué es lo que van a hacer ahí? Lo que van a hacer es que van a buscar en la página el video. Todos los que somos creadores de contenido, vamos a hacer el tutorial, porque de ahí nosotros hacemos los videos cortos. Entonces siempre tenemos que tener el tutorial. Todos los que son creadores de contenido. Los que no, pues quizás te metas en su canal y no ves el tutorial, ¿verdad? Ha pasado. Pero en mi caso, que cuando empecé, siempre trato de hacer el tutorial, hago los videos cortos para llamar la atención, para que la persona conozca mi canal, vaya a mi canal y busque el video largo. A ver, permítame tantito porque si no, no me va a dejar en mi gato, permítame. Estos son hola. Samara Delgado, hola, hola. Un stickers, hola. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde los ven? Sandy, hola, ¿para qué sirve el tornillo de la mariposa que tiene la base de madera? Claro que sí. El tornillo, al momento, nomás que viene bien duro, necesitamos hacerlo con una pinza porque es nueva la madera. Entonces no tiene tanto afloje. Si yo le quito la mariposita de aquí, me va a abrir, no sé si ven aquí un corte, y aquí viene otro corte, es para estirarla y hacerla más larga. Y donde tú consideres que te queda tu medida, vuelves otra vez a poner la mariposita. Entonces, para eso sirve. En este caso, como tiene muy buena medida, por eso no la quité y aparte viene muy apretada, muy, muy apretada. Entonces, sí necesito unas pinzas para quitarla porque es nueva y se va aflojando. Entonces es para que tú vayas haciéndola un poco más larga y puedas tener más espacio para tu pulsera, porque si vas a hacer una pulsera de unos 25 centímetros o algo más largo, pues puedas tener la opción. En este caso, la medida que viene es la, la principal. No sé si tengan alguna otra pregunta para contestársela. Dice que también, Samara, tengo una prima que sabe hacer, exacto, exacto, que bueno, o sea, lo importante es aprender, acuérdense, ustedes copien la técnica, no se vayan tanto eh, con el tipo de hilo que digan, no, es que necesito usar ese tipo de hilo, porque imagínense si ustedes no lo consiguen, entonces no la van a hacer, pues no, ¿verdad? Necesitan ustedes aprender la técnica y trabajenla con el material con el que cuenten en su casa. Ay, tienes 11 años, pues bienvenida. Soy Nayeli, tengo 11 años, ¿ok? Ah, te enseñó a hacer pulseras, excelente, pues así es, o sea, nos enseñan y nosotros nos aprendemos con estos tutoriales. Entonces, aquí pues ya me quedé de este lado, pero yo veo que aquí viene mi nudo, entonces quito mi hilo plateado y voy a seguir tejiendo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Mientras que estoy tejiendo, se las puedo llegar a contestar. Qué bueno que tiene los materiales, excelente. Siempre háganse de sus materiales con los proveedores que más cercano tengan miren, en su domicilio para que les salga más barato o más económico el costo. Entonces quitamos y vamos a hacer un hilo plano. ¿Ok? Vamos a seguir tejiendo. Como les digo, no lo voy a hacer todo lo largo porque si no, pues aquí nos vamos a quedar mucho tiempo. Entonces, para enseñarles también cómo se hace el broche.
Si se fijan, el mismo hilo nos va diciendo de qué lado va siguiendo la técnica, ¿ok? Lo vamos a hacer para acá. No, no los vendo. O sea, yo no vendo las herramientas, no las vendo. Las tienen que conseguir ustedes en esas tiendas que hay en línea grandes que van y te la dejan a tu casa a los 2, 3 días. En ese tipo de tiendas lo pueden llegar a conseguir. Entonces, vamos a seguir tejiendo. Ahí va formándose la pulsera. Miren qué bonito está el tejido. Inclusive hasta se ve muy elegante como para una fiesta de noche. Vamos a hacer el nudo. Ay, me pasé. Aquí sigue el hilo, perdón. Me pasé. Uno tiene que checar, ¿verdad? Obviamente, uno se va dando cuenta si vamos tejiendo bien, si nos falta. Y aquí vamos. Voy a hacerlo un poquito más rápido. No sé si tengan alguna pregunta. Como les estaba comentando de los videos cortos, cuando ustedes vean uno de esos, gracias por sus reacciones, sus corazoncitos. Cuando ustedes vean un video corto, vayan al canal de la persona a checar si está el tutorial. Si ella es una creadora, tiene que tener, o creador, tiene que tener el tutorial completo y ahí ustedes se basan. ¿Qué es lo que van a hacer? Copiar la técnica y usar siempre sus materiales. Así de sencillo. Entonces, cuando vean así un video, téngalo por seguro que tiene que tener el tutorial completo, porque de ahí nosotros nos basamos para poder empezar a publicar nuestros videos cortos. Entonces, lo estoy haciendo lo más rápido, ya con la experiencia, obviamente, ¿verdad? Siempre la experiencia es lo que nos ayuda a poder hacerlo más rápido. Pero aquí lo importante es que les guste este tipo de tejido y, como les digo, hasta se ve elegante. Hasta se me está ocurriendo, por eso les digo que uno va desarrollando la creatividad. Como no sé si se fijaron que en mi canal hice unos aretes con brillantitos para utilizar un tipo de broche que también pedí en línea, que me gustaron los broches y ese tipo de cristalitos o de brillantitos. Quizás en la pulsera se puedan ver también bien bonitos. Por eso le digo, uno va desarrollando y uno va inventando, va creando sus propios diseños y de eso se trata. Que ustedes tomen la técnica, pero pónganle un plus, cámbienlo, utilicen otros materiales. Y así ustedes se van haciendo sus propios diseños personalizados. Y más si los venden, pues quiere decir que no los van a tener, no los va a tener otra persona. Ya vamos a terminarlo. Voy a hacer unos 4 más para ya dejar nuestra pulsera así. Pero como les digo, ustedes la hacen a su tamaño. Yo creo que con esto es suficiente. Ahorita les voy a decir cómo vamos a terminar con el hilo plata, porque obviamente así como empezamos lo vamos a terminar. Vamos a amarrarlo con nuestro último nudo plano. Por eso en ocasiones cuando hacemos los tutoriales pues tratamos de hacerlo para no tenerlos tanto tiempo en línea, pues hacemos los videos ya pregrabados para que en la cantidad de tiempo, miren aquí ya iba el hilo. ¿Se fijan? O sea, aquí ya iba el hilo. El hilo va acá. Y ya va a ser el último nudo que voy a hacer para terminar nuestra pulsera. Entonces, como voy a terminar con un nudo plano, supongamos que ustedes ya miden su pulsera
Supongamos que ya miden su pulsera y ya encontraron su medida. En este caso, la mía, pues todavía no llega ni al 10, pero lo voy a hacer así por el tiempo. Entonces, supongamos que yo ya hice 15 centímetros, que es el largo de mi muñeca, más los 2 centímetros, yo mido 17, ahí va a quedar. Entonces, en este caso, supongamos que ya tenemos nuestra medida. Lo que vamos a hacer para poder cerrar este hilo va a ser hacer nuestro último nudo plano. Y el hilo plata lo vamos a insertar en el que iba a hacer el siguiente nudo. Entonces yo lo hago de esta manera y voy a cerrar mi pulsera y va a quedar entrelazado el hilo, miren. Y acuérdense, recuerden que en la parte final de nuestras pulseras siempre tenemos que apretar para que no se zafe nuestra pulsera. Entonces vamos a quitar esto para poder hacer la terminación y vamos a ver cómo se ve tan bonita y tan elegante la pulsera. Miren qué bonita quedó. Ustedes la van acomodando y vamos a cortar para empezar a quemar. Entonces recuerden que vamos a cortar aproximadamente 1 centímetro, o perdón, medio centímetro de cada lado, que no esté muy largo. Y como es roja, recuerden que hay que quemarla con lo transparente de nuestro encendedor. Ahorita vamos a usar este hilo para el broche. Y vamos a cortar de este lado también, para poder que no manche el hilo. Entonces vamos a quemar. Y vamos a... Recuerden que siempre hay que tener mucho cuidado al momento de quemar, que no se nos vaya a ir la flama en nuestro hilo base, porque si se quema ya hay que volverla a hacer toda completa. Entonces hay que evitar. Entonces lo que hago es hacer el hilo hacia abajo y poner mi dedo lo más pegado posible al hilo para que yo sienta cuando vaya a pasar antes del hilo base y no me vaya a quemar mi hilo base. Entonces lo que voy a hacer va a ser quemarlo con lo transparente del encendedor y va a irse reduciendo. Ustedes ahí lo ven. Voy a tratar de que no quemarlo mucho para que no se me vaya a pasar. Y aquí simplemente lo que hago es darle una aplastadita y checar que no tenga ningún pico para que no le vaya a calar a la persona o que no le vaya a calar a ustedes. Entonces vamos a quemar el otro lado. El hilo base lo retiro lo más posible y pongo mis dedos para que no lo vayan a tocar y voy a quemar. Claro, tengan cuidado, ¿verdad? Porque sí se pueden quemar. Yo lo que trabajo mucho es con la flama muy alta para poder hacerlo desde lejos y que desde lejos vaya corriendo para no pegar el encendedor y vaya a quemarme. Entonces, así nada más quemo la pura flama. Este tipo de hilo se quema muy rápido, este gris, entonces nada más lo que voy a hacer va a ser acercarlo muy rápido y se va a quemar muy rápido, pero sí lo tenemos que hacer para poder que selle, aunque este tipo de hilo no sella mucho, pero sí lo voy a hacer. Voy a hacerlo así rapidito, ahí está, otro rapidito, así, ahí quedó. Y vamos a verificar que no tenga picos nuestra pulsera, no quedó. Si quedó, volvemos a poner el encendedor para que no queden picos. Ustedes van ahí aplastando para que no quede ninguna raspadura. Entonces vamos aquí a quemar nuestro hilo. Igual vamos a cerciorarnos de no quemar nada más. Entonces va a ser algo bien rápido y bien mínimo. Ahí está. Ahí está. Ok, ya quedó nuestra pulsera de este lado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser el broche. El broche se ve muy chiquita porque ya les dije, no tejí toda mi medida por el tiempo. Entonces voy a cortar aquí. Lo que voy a hacer de una vez va a ser hacerle los nudos. Siempre que vayamos a hacer los nudos hay que recordar que tenemos que ponerlos parejitos, que no estén doblados o así torcidos, porque si no nos va a quedar mala pulsera. Entonces vamos a tener nuestros nudos, nuestros hilos parejitos, y aquí voy a hacer un nudo nada más. Hago un nudo, lo voy estirando para que los demás hilos no quede aquí levantadito y nos vayan a quedar disparejos. Entonces voy y lo aplasto, lo presiono rápido, lo estiro rápido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el siguiente nudo?
vamos a procurar que sea del mismo largo. Ustedes, una vez tejida la pulsera, pueden dejar entre 5 y 8 centímetros. Aquí la situación es que hay personas que sí les gusta que esté largo el hilo y hay otras que no. Entonces ya dependiendo la cantidad de hilo que quieran ponerle, por lo regular es de 5 a 8 centímetros. Entonces voy a verificar que mis dos hilos estén completamente bien, que no estén doblados, y voy a tratar de hacerlo a la altura de donde hice el otro hilo, más o menos como por aquí. Entonces, como quiero ahorita que vaya cerrando el hilo, voy a ir checando que me quede ahí quedó, al mismo tamaño. Miren, ahí quedó, ¿verdad? Quedó, exacto. Vamos a cortar. Por favor, Samara, no hagas spam porque después me penalizan el video. Si gustas o tienes alguna pregunta, me la puedes hacer y yo con mucho gusto te la contesto. Vamos a quemar nuestras puntas. Y vamos a cruzar nuestros hilos. Vamos a cruzar nuestros hilos y para poder hacerlo voy a utilizar tantita cinta para poder que no se mueva y poder explicarles bien cómo vamos a utilizar el hilo plata en nuestro broche. ¿Me puedes hacer? Claro que sí, tú no te preocupes, voy a tratar de hacerlo. Vamos a partir nuestra cinta y lo voy a poner aquí y lo voy a poner acá. Recuerden cruzar nuestros hilos, pero al momento de cruzarlos que estén parejitos, o sea que no estén torcidos tampoco. Entonces tienen que estar parejitos, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Entonces si ustedes se dan cuenta, la pulsera viene siendo cruzada. Vamos a cruzarla. Bueno, vamos a utilizar para el broche, pueden llegar a utilizar el hilo chino grueso, pero aquí la situación es que en la pulsera, si le ponemos el grueso, tiende a desbaratarse por lo mismo grueso de broche. Entonces no lo recomiendo. Yo recomiendo que utilicemos el hilo base. Voy a recortar unos 10 centímetros para poder hacer el broche más o menos larguito para que se vea. Claro que sí, Emma. Muchas gracias por haberte conectado. Emma Julieta, te mando un fuerte abrazo, un saludo cordial. Gracias por visitar mi canal y espero te guste la pulsera. Bueno, vamos a utilizar, vamos a pasar primeramente nuestro hilo por la parte de abajo y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a utilizar el mismo nudo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer nuestro primer nudo plano, vamos a cruzar nuestros hilos, por encima y por la parte de abajo, y vamos a sacarlo aquí por el orificio que tenemos. Antes de cerrar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro hilo dorado, ¿verdad? Entonces vamos a colocar nuestro hilo dorado aquí. Y vamos, ahora sí, a apretar nuestro primer nudo para hacer nuestro broche. Entonces, una vez que ya tenemos aquí la punta de partida, o sea, la guía, ay, disculpen, moví la cámara. Ok, una vez que ya tenemos aquí el nudo de partida, ya sabemos que va a ir del lado contrario. ¿Cómo va a ir? Voy a agarrar el nudo, lo voy a pasar por abajo, me voy a regresar haciendo nudo y voy a hacer mi primer nudo con el color plata. Estiro, lo quito para no gancharlo con el otro nudo y voy a hacer un nudo plano. A ver, déjenme ponerle tantita cinta aquí para que no se mueva la pulsera, para poder que se vea bien. Vamos a ponerla aquí. A ver que no se zafe. Es que es lo bueno que este tipo de cinta, ¿verdad? Que no le pasa nada. Ok, entonces vamos a hacer nuestro primer nudo o nuestro segundo nudo plano. Entonces lo paso por aquí, paso el otro por arriba y lo paso por todos para pasarlo por acá abajo. Ok, entonces como ustedes se dan cuenta, aquí está el plata que quitamos. Vamos a pasarlo por la parte de atrás para que no lo vayamos a quedar presionado aquí con nuestro nudo. Vamos a cerrarlo
y vamos a ponerlo por la parte de atrás. Ok, ahí quedó. Entonces voy a cerrar ahí quedó, mi segundo nudo plano, y ahora sí agarro el hilo plata, lo paso por enfrente, lo paso por abajo, me regreso y vamos a cerrar. Lo quitamos, hacemos un nudo plano. Esa es la técnica. Utilizamos el plata, nos vamos del lado contrario, lo pasamos por abajo, nos regresamos, hacemos el nudito. Lo hacemos para acá y vamos a hacer el nudo plano. Entonces, como ven, la técnica es bien sencilla, o sea, este tipo de nudo es muy bonito y muy sencillo. Una vez que ya tengamos la práctica, es lo que nos va a ayudar a que se nos facilite las cosas. Entonces, vamos a agarrarlo por la parte de abajo, nos regresamos. Patricia, bienvenida. Creo que es italiana el lenguaje. Te mando un saludo. Espero te guste la pulsera. Vamos a regresarnos. Y vamos a seguir con el nudo. ¿Cuánto vamos a hacer? Ustedes le calculan entre 1 y 2 centímetros. Ustedes calcúlenle lo largo que quieran que cubra su nudo, su broche. Yo nomás voy a hacer otro más y ya. Y vamos a terminar de la misma manera. Vamos a terminar guardando el hilo del último nudo plano. Entonces ahí quedó. Y vamos a hacer ok, como este va a ser el último nudo, yo nada más hice poquitos. Miren, ahí quedó. Como vamos a hacer el último nudo, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Entonces voy a poner mi hilo color plata del lado donde iba a ir el siguiente nudo. Simplemente para que lo pesque el último nudo también y no quede nuestro hilo ahí bailando. Entonces vamos a hacer estiramos y vamos a apretar. No apretamos mucho. ¿Por qué? Porque después no va a haber ese juego de poder abrir nuestra pulsera. Entonces, una vez que ya esté, vamos a recortar los excedentes de hilo. Y vamos a quemar de la misma manera que lo hicimos. Samara, sí te encargo, por favor, para no bloquearte, ¿sí? Vamos a quemarlo de la misma manera. Vamos a quemar el otro lado. Vamos a cortar aquí. Y quemamos nuestro hilo plata. Como les dije, ustedes pueden conseguirlo con el hilo que tengan a su elección y así es como queda nuestra pulsera. En este caso pues me quedó chiquita, obviamente, por la cantidad de hilo que tejí, pero quizás sí cierre. Y ahí ustedes ya lo hacen a su medida. Obviamente va a quedar aquí muy solo todo el hilo porque obviamente tejí muy poquito, ¿verdad? Pero bueno, es por el tiempo. Pero miren qué bonito se ve el broche, hasta le combina a la pulsera. Le combina a la pulsera, igual que aquí, miren. Qué bonito se va a ver. Y este es el tutorial de este tipo de tejido. Espero que les haya gustado. Aquí tienen en color negro, aquí tienen rojo con dorado. Y ahora el color plata.
Miren qué bonito. Voy a ponerlas así. Si te gustó, compartan. Ese es el mayor regalo que me pueden hacer. Y si tienen alguna pregunta, pues lo dejan en el Martín. Hola. Ya estamos por terminar, pero pueden volverlo a ver una vez que ya lo publique YouTube. Y pueden volver a verlo paso a paso, con la explicación, ¿verdad? Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en el siguiente tutorial. Chau, chau, su amiga Judith les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.